Buenas tardes para todos y todas. Aquí, donde me dejaron hace 8 días con los diálogos de educación, continuando con estos diálogos tan importantes que han sido para todos nosotros. Hoy entonces quiero darles las gracias por las repeticiones que han venido haciendo de las live y invitarlos a que si desean el libro, pues nos escriban a través de las redes, que se los haremos llegar a los sitios donde podamos mandarlos. De la cuarta edición ya que tenemos de los diálogos que hicimos en el año 2024. Yo le agradezco mucho a Cofán que me ha permitido pues dar estas live y seguir con ellas. Y para mí es fundamental porque esto es lo que me mantiene viva, estudiando, leyendo y encontrando cosas que uno realmente a veces no las sabía, pero que las he encontrado. Saludo aquí a Eli, a Carmen Tico Cross, que se acaba de unir, a Carmen Tico Cruz, desde el Brasil, muchas gracias por estar. Entonces, por eso les decía que son muy importantes y en esos 4 libros se han ido plasmando todas estas leyes, estos sí que yo quiero que ustedes, si son educadores, de pronto empiecen a aplicarlos, a mirar y a conversar con ellos. Hoy entonces yo traigo un tema muy importante y el tema que seguiré desarrollando durante unas 3 o 4 lives más. ¿Porque es importante? Porque estamos hablando de la inteligencia artificial o de los algoritmos digitales y estos llegaron y se van a quedar y están reemplazando muchas cosas, pero la arquitectura en la mediación pedagógica en este ecosistema de algoritmos es muy fundamental para el aprendizaje. Esa arquitectura que la vamos a ir mirando a través de esta live que hoy vamos a desarrollar es básica en esa mediación, porque esto, ¿quién lo construye? Lo construye el mediador y lo construyen los estudiantes. Puede que yo traiga muchísimo contenido, usted también lo trae porque usted lo investigó, pero que cuando lo confrontamos los dos le damos sentido a ese aprender. Por eso vamos a tratar este tema tan importante hoy, la arquitectura en la mediación pedagógica en el ecosistema del aprendizaje. Una cosa pues básica, importante, que me gustaría que ustedes la tuvieran y pudieran decir, uy sí, esto sí es muy importante para uno decir, uso la inteligencia, pero cuando medio con mi docente o con otros, aprendo y doy sentido a ese conocimiento. ¿Qué enseñanza queremos construir en esta red híbrida? ¿Por qué es híbrida? Porque no es que estemos dando una clase virtual y entonces usted esté ahí teniendo un aprendizaje. Pues sí lo tiene, si hay esa mediación entre el conferencista o el profesor y usted que está escuchando, pero es híbrida y la denominan híbrida. Maggio la denominó híbrida cuando dijo que el estudiante todo lo consultó en la IA, fue y le hizo a la inteligencia artificial las preguntas de ese contenido y trajo una cantidad de datos y de saberes, pero no los ha confrontado con las otras personas para construir ese saber. Entonces, por eso él dice que qué enseñanza queremos construir en esta red híbrida, es decir, en lo que se deposita en esos algoritmos digitales, usted lo baja y lo conoce, pero lo confronta con los saberes que tienen las otras personas para construir ese saber. Entonces, para eso tenemos nosotros que enfrentarnos a este mundo, a estos desafíos que trae el mundo, con todos estos algoritmos digitales. Quiero traerles una frase porque acuérdense que yo uso mucho las frases y una de ellas es de Sócrates que dice: la educación
es el encendido de una llama. Es el encendido de una llama, no el llenado de un recipiente. ¿Qué hace la IA? ¿Qué hace la inteligencia artificial? Llena un recipiente de contenido, entonces no está encendiendo la llama, está llenando ese recipiente, es decir, a ese estudiante, a ese profesor, lo está llenando de contenidos, de datos, pero no le ha encendido la llama. ¿Cuándo se enciende esa llama? Esa llama se enciende cuando yo con los otros confronto ese saber y puedo con ese saber hacer un aprendizaje y solucionar los problemas de mi entorno. Porque la IA puede que le diga a usted, ay, sí, este problema se soluciona así, pero usted no tiene los recursos en ese momento y usted no los pudo solucionar. Por eso esta frase es fundamental. La educación es el encendido de una llama, no el llenado de un recipiente. ¿Qué hace la IA? La inteligencia artificial le llena la cabeza a usted como un recipiente de datos que usted consultó. Saludo aquí a Juan, a Jennifer, a Adriana Giraldo y a los que se van uniendo. Qué importante es esto que les acabo de decir. Entonces, si nosotros llenamos con nuestra inteligencia artificial, los datos, que nos los da a una velocidad asombrosa, no es sino que yo le haga una pregunta y él me contesta rápidamente, pero ¿quién está encendiendo esa llama y ese propósito? El profesor, el mediador, nuestros compañeros, nuestro medio social en el cual nosotros estamos insertos. El cerebro aprende, claro, el cerebro aprende. Y la inteligencia puede que nos dé esa respuesta perfecta, pero a veces priva al cerebro de esa lucha cognitiva. Lo mencioné ahora 8 días. Hay una lucha o un equilibrio cognitivo. Y la lucha cognitiva está cuando yo dudo, cuando yo oigo opiniones diferentes, cuando yo oigo que hay ignorancia, pero con lo que me da la inteligencia y eso lo confronto, ese cerebro va a encender esa llama en nuestro propio aprendizaje. Una cosa importante, un cerebro que no se equivoca es un cerebro que no aprende. Óiganlo muy bien. Un cerebro que no se equivoca es un cerebro que no aprende. Es un cerebro que se llena de datos, pero cuando él se equivoque con esos datos que está lleno a través de la inteligencia, él se puede equivocar y entonces ahí es cuando viene el aprendizaje. Yo siempre con la inteligencia artificial tenía muchas dudas y las sigo teniendo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos formando ¿qué? ¿Estamos formando seres humanos o estamos formando máquinas? Si yo quiero formar profesionales como máquinas o quiero formar seres humanos que tienen fragilidades, que tienen sentimientos, que tienen emociones, entonces, ¿qué es lo que yo le voy a reconocer a ese ser humano? Esa fragilidad que él tiene para entender el otro, para aplicar el saber, para actuar en este mundo o en este contexto que nos rodea, y por eso hablamos de que hay una fragilidad en el mundo, y la fragilidad en el mundo es que yo aprendo para resolver los problemas que se me presentan en este mundo. Entonces olvidémonos que nosotros estamos formando máquinas, estamos formando seres humanos que piensan, seres humanos que son creativos, seres humanos que son emprendedores y seres humanos que van a enfrentarse a este mundo frágil, a este mundo inconcluso,
a este mundo donde hay caos y hay incertidumbre. No son máquinas, porque si yo fuera a formar máquinas, entonces le doy, vaya y aprenda con la inteligencia artificial y con eso usted tiene, mi hijo. No, señor, el aprendiz tiene que confrontar ese saber con otros para que pueda haber aprendizaje. Por ello la mediación no es una computadora, no son máquinas que yo tengo abundantes para yo aprender. Lo importante es que yo pueda diseñar experiencias que impacten la vida real de la comunidad. ¿Y qué hace entonces ese mediador? Hace en su clase, y lo vamos a ver un poquito más adelante, experiencias de aprendizaje para que ese alumno confronte esos saberes o esos contenidos que traía con mis experiencias, con las experiencias del otro, y podamos nosotros resolver entonces la vida en esa comunidad a la cual nosotros nos enfrentamos. Otra cosa importantísima que encontré: enseñamos para que nos recuerden a nosotros por las diapositivas, por todo lo que llevamos a la clase, por los contenidos de información, porque los llenamos de información o porque los hicimos sentir dificultades ante el problema y ante las situaciones que se presentan en este mundo cambiante. Entonces, por eso necesitamos encuentros de mediación pedagógica para transformar esa sociedad. Entonces, por eso el profesor no puede convertirse en una máquina. El profesor es indispensable cuando hace esa mediación pedagógica, cuando facilita ese aprendizaje. Hay una frase importante de Herbert Spencer que nos dice: el gran objetivo de educar no es el conocimiento, óigalo, o sea, no es la información, es la acción. Ahora 8 días yo lo decía, no es el saber, es el ser y el hacer. Ese es lo importante que hay que hacer en educación, y lo hacemos mediante la mediación pedagógica. Por ello, entonces, la mediación no puede ser técnica, tiene que ser con ética, no abusemos de la tecnología, tengamos en cuenta la indiferencia, tengamos en cuenta que son seres diferentes los que tenemos en esa mediación, que piensan diferente, que actúan diferente y que son diferentes porque cada ser humano es único, singular e irrepetible. Aquí es donde entonces esa visión lineal de la enseñanza se debe abandonar. No es lineal, no es direccional, no, es a cada ser al que yo le voy a enseñar en esa mediación para que él pueda aprender. Y por eso es que adoptamos este modelo de ecosistema pedagógico, porque tengo en cuenta esas individualidades, esa arquitectura que yo voy a hacer de esa educación y que ellos van a construir también con su propia arquitectura. Los procesos entonces se convierten en protagonistas de su propio aprendizaje, de su propia arquitectura cognitiva, donde el docente da esa mediación con sentido, con sus experiencias, con sus estrategias, y el alumno ahí trae esa información, pero la confronta y con ella construye ese sentido y su propia arquitectura cognitiva. Por eso es tan importante tener en cuenta esa mediación. En la pandemia no hubo esa confrontación. ¿Por qué? Porque nos dedicamos solamente a dar las clases a través de las pantallas. Pero si hubiéramos puesto a que el estudiante pensara, creara y nos trajera cosas, hubiéramos hecho una mediación mucho mejor. Por ello también es una cosa importante, y es que le enseñemos al estudiante a interrogar la inteligencia artificial. No lo que la máquina nos responda, sino lo que él hace con la información que le da.
Aquí hay una cosa muy importante que yo siempre en estos 6 años la he mencionado y es la metacognición. Mi propia conciencia, mi propio pensamiento, donde yo digo qué he aprendido, cómo lo he aprendido y qué necesito aprender más sobre este tema. Por eso hablamos de autorreflexión, autordiagnóstico y automejoramiento. Por eso es importantísimo que yo a la máquina que me está dando ese dato le haga más preguntas, le haga más, que me dé más información sobre esto para yo confrontar ese saber y poder decir si esto es cierto o no es cierto. Porque la máquina, ahora 8 días lo decía, se puede equivocar y puede darnos informaciones falsas. Entonces pensemos sobre cómo estamos pensando con esa información. Si me servirá esta información para esto, hoy entrego el trabajo que me puso a hacer el profesor y aquí está y muy bien. Esta semana conversaba yo con alguien y me dijo, no, los estudiantes van y traen el trabajo muy bien hecho. Usted lo puso a que lo argumentara, usted lo puso a que pensara, que si esa información en el camino no encuentra los medios, ¿para qué le va a servir? ¿Qué va a hacer él entonces sin los recursos, sin los medios para poder hacer eso que está él pensando o que le dio la máquina? Pues obliguémoslo a que piense, que haga metacognición. Recordemos que el aprendizaje que el aprendiz tiene una trayectoria, que mientras la inteligencia estandariza, le da datos a unas velocidades inmensas, el aprendiz debe personalizar su propia ruta de búsqueda, apartándose entonces, aportando ¿qué? Su propia subjetividad y su contexto local. No es que él aprenda lo que están haciendo allá arriba un astronauta, porque ¿para qué pronto le va a servir eso? Pues si va a ser astronauta puede que le sirva con la experiencia que él le va a dar cuando llegue a la Tierra. Entonces por eso es importante que miremos eso no como lo lejano, no, mirámoslo cómo lo confrontamos aquí en la Tierra, aquí en nuestro medio local. Y todo esto es la arquitectura que debe hacer el mediador con ese ecosistema arrítmico de todo lo que nos dan las máquinas digitales. Por ejemplo, sembremos siempre la duda. ¿Con qué? Con preguntas rápidas. Cuando él me trae esa información, yo le digo, ¿esto es ético? ¿Usted miró si aquí había confidencialidad? ¿Si aquí había respeto? ¿Si aquí había responsabilidad en estos datos que usted tomó? ¿Cómo puede afectar estos datos a una persona o a un medio donde usted está trabajando? ¿Qué se queda por fuera de este dato? ¿Qué habría que profundizar? Son preguntas que yo le puedo hacer dentro de esa mediación. Usted es quien selecciona ese valor pedagógico y descarta ese ruido del algoritmo con preguntas que usted le haga al estudiante, a ese mediador. Sigo saludando aquí a Félix, a Vélez o Valentina, a otras personas que se acaban de unir. Muchas gracias por estar, a todos los que hoy se han unido. Celestine Frey también decía, el maestro no es el que enseña, sino aquel de quien el alumno aprende. ¿Por qué? Porque el alumno aprende de un profesor, aprende de su sinceridad, de su responsabilidad, de su ecuanimidad, de lo que él le enseña, de sus experiencias, de su comportamiento, porque si no, pues nos iríamos a las máquinas y todo nos lo aprendemos y lo podemos recitar y podemos decirlo sin que nadie nos corrija, pero uno aprende de su maestro, de sus responsabilidades, de sus verdades, de su justicia.
y de las experiencias que él trae de su propio aprendizaje. Entonces, sugiero una enseñanza poderosa donde ¿qué? Donde se creen proyectos que atraviesen ese pensamiento, donde desafiemos al aprendiz para que procese esa información, para que procese ese volumen de datos, para que haga un encuentro humano que impacte lo social con ese proyecto que él está realizando. Yo lo dirijo, pero él con su proyecto aplica ese conocimiento y entonces impacta la sociedad en la cual él se está desenvolviendo. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, una enseñanza poderosa, una enseñanza situada para construir ese saber, una enseñanza con retos, una enseñanza con innovación, una enseñanza emprendedora, una enseñanza de sus experiencias, una enseñanza en servicio. Los vimos hace más de un año, toda esa serie de procesos y de estrategias que se utilizan en el medio educativo, en esa mediación. Entonces, la mediación no es simplemente una técnica, es el arte de hacer que el otro se descubra a sí mismo. Eso es lo que nosotros pretendemos en la mediación. Yo en las primeras live que hice, creo que en la primera, hablé en un capítulo de la mediación pedagógica. Y dije en esa mediación que una cosa importante, que en la mediación hay emoción y hay amor. Y hablaba yo en esa primera live que yo di, en ese primer encuentro, en esos primeros encuentros, que había un facilitador, un mediador, un grupo, unos medios y materiales, un contenido, un contexto y uno mismo. Por eso ahorita les hablaba de uno mismo, como es lo importante. Entonces fíjese que en esa mediación intervienen muchos aspectos, muchos elementos, muchos medios, y a eso es lo que yo quería referirme hoy, y a eso es lo que quiero seguir refiriéndome. Por eso voy a hablar de algunas cosas que de pronto las podemos tomar como metáforas o como ejemplos o como ustedes las quieran ver. No nos ilusionemos con el espejismo de la respuesta. No nos ilusionemos con esto. Puede ser un espejismo, ya que al tener la respuesta, pues ¿qué? Puede que tengamos la verdad en unos segundos y yo me maraville de eso que me está dando la inteligencia artificial. Pero ¿qué nos queda en nuestro propio pensamiento? ¿Eso a qué me puso a que yo pensara? A que yo mirara si eso es, con eso puedo hacer yo aplicación, si yo puedo hacer intuiciones, si yo puedo hacer deducciones, si yo puedo disentir o puedo dialectizar. Palabras que yo he utilizado en otras live, que quiere decir, puedo con esa información mirar problemas y buscar soluciones a ese problema. Puedo hacer inferencia de trasladar ese aprendizaje a otro sitio. Puedo hacer deducciones de eso que yo aprendí, es decir, descomponerlo y buscar qué hay ahí. No, por eso es importante enseñarle al estudiante a pensar. La inteligencia, ya le dije, es un espejismo que me bota mucha información y por eso yo digo, la inteligencia artificial nos puede dar el mapa, nos puede dar la ruta, nos puede llevar por esa ruta que nosotros trazamos. Pero ¿quién es el aprendiz? ¿Es el viajero o quien se deja llevar? ¿Es el quien camina y busca la información necesaria? ¿Es el que descubre ese paisaje o va como un autómata? ¿Y quién será nuestro mediador en esa ruta? Es quien enseña a leer y a caminar por ese camino para buscar soluciones si de pronto esa ruta nos falla. Entonces miremos qué es la inteligencia, quién es el aprendiz y quién es el mediador. Otro ejemplo que les voy a dar.
La inteligencia nunca duda, ella nos bota información inmediata, no titubea y no siente miedo. Nosotros tenemos a veces miedo de lo que vamos a enseñar y nos da miedo enfrentarnos a nuestros estudiantes. ¿Quién es el aprendiz en esa ruta, en esa comparación? Es una semilla frágil a la que le van a depositar una información. Pero esa semilla necesita cuidarse para poder brotar, para poder florecer, para poder encender la llama de otros. ¿Y quién es ese docente? El docente puede ser ese jardinero o el que irriga a esa semilla para que brote, para protegerlo y para darle cuidado. La inteligencia es un almacén de datos. Es un depósito infinito. ¿Y el aprendiz quién es? ¿Quién es el aprendiz? Es una persona que habita este mundo, que está aquí, en esta realidad. ¿Y quién es ese facilitador? Es un arquitecto que le puede diseñar con ese contenido un aprendizaje más seguro y más sostenido. Importantísimo tener en cuenta todas estas cosas. ¿Qué entonces nosotros hacemos en la mediación pedagógica? Usamos el tiempo, sí, presencial, no para repetir la teoría ni la información, sino para el debate, para la resolución de dilemas, para mirar esa parte ética y esa parte práctica, para mirar ese aprendizaje situado y el aprendizaje que vino en esa mediación a recibir, no a recibir información, sino a confrontar lo que le entregó la inteligencia artificial. Por eso decimos que es aprendizaje híbrido, porque él fue afuera, buscó la inteligencia, pero vino al aula a confrontar esa información para que el profesor lo guiara, lo ayudara a la resolución de ese problema, buscaran entre los dos de pronto la resolución del problema y lo pudieran resolver. Por eso ha evolucionado de pronto el aprendizaje fuera del aula, que lo hablamos también en una slide, ha evolucionado. Ya no es que el estudiante solo vaya y aprenda, sino que venga con el profesor y confronte ese aprendizaje. Y entonces ya hablamos de aprender y ser enseñado. Antes hablábamos de aprender para aprender. Ahora hablamos de aprender para ser enseñado. Olvidémonos un poco de la inteligencia y miramos al mediador como ese creador del futuro, esa persona que va a construir el conocimiento en ese ser, con esa información. Pero ahora todo uno ve que lo meten a la inteligencia. Mirémosla, pero respetémosla. Y respetemos a nuestro profesor como ese mediador. ¿Qué hace también en la mediación el profesor? Desarrollar ese cerebro con esas funciones necesarias que son cognitivas. Por eso es importante desarrollar la memoria, el entendimiento, la comprensión, la aplicación, la síntesis, el análisis, la inferencia, la creación, el emprendimiento y la validación o evaluación. Todas esas cosas son importantes enseñárselas a nuestro estudiante, que son las funciones necesarias para nuestra vida profesional. Entonces, para concluir, porque ya vamos a terminar, la misión es que nuestro estudiante no sea un usuario del algoritmo digital, sino un arquitecto de su propia conciencia. Eso era lo que yo quería con esta live darles. Nuestra misión es que nuestro estudiante no sea un usuario del algoritmo permanente y con él ya descubrió el mundo, sino un arquitecto de su propia conciencia. ¿Qué aprendí hoy
cuando consulté la inteligencia artificial. ¿Esto me servirá o no me servirá? ¿Me faltan datos o qué me falta? ¿Lo puedo aplicar o no lo puedo aplicar? Lo fui a aplicar pero no encontré los recursos. ¿Para qué me sirvió? Vaya con la persona que tiene experiencia a ver cómo lo aplica y cómo lo hace. Y ahí es donde encontramos esa relación de construcción arquitectónica entre el mediador y el aprendiz, que es lo importante que debemos tener en cuenta nosotros en este uso de la inteligencia artificial. Hay que utilizarla porque está con nosotros, nos llegó, pero miremosla desde ese punto de vista. Por eso voy a leerles esto. La clave de la mediación pedagógica, que lo tengo en el primer libro, debe ser un acto estrictamente humano. No, por eso debe ser afectivo, cognitivo, emocional y racional. Esto lo dice Salcedo y Ortiz. La clave de la mediación debe ser un acto estrictamente humano. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Y para qué? Porque debe ser afectivo, con amor. Cognitivo, desarrollo de esas funciones cognitivas en nuestro estudiante. Emocional, con sentimientos, y racional, para que él lo pueda aplicar a su medio. Muchas gracias por haber estado hoy conmigo. Nos vemos dentro de 8 días. Miremos que la mediación sigue siendo fundamental en el aprendizaje, porque de lo contrario se vuelve un conocimiento automático. Miremos que en la mediación están el profesor, los otros y las otras, los contenidos, el contexto y los recursos para poder que exista esa mediación pedagógica. Muy amables por haber estado hoy. Muchas gracias a todos los que se unieron, a Centro Universitario Cárdenas, a Colima, a todas las personas que hoy están aquí. Que hay una pregunta, pero pues es que qué temática tan interesante, tan adecuada, cubre intensamente para resolver, o cómo sería, qué temática puede, en salud, interrogantes que pueden de pronto ayudarnos a resolver muchos problemas en salud. Sí, de pronto usted encuentra en la inteligencia artificial muchas cosas para los problemas de salud, pero ¿cómo los aplica? ¿Quién le ayuda a aplicarlos? Cuando usted aprendió con su profesor, le ayudó a que aprendiera cómo aplicarlos, cómo usarlos. Entonces, por eso es importante que yo tenga el contenido, pero que una persona me ayude a mí, de pronto en la simulación o en la aplicación ya en mi contexto, cómo lo aplico o cómo lo hago. Entonces, es muy importante por eso tener en cuenta esa inteligencia artificial que me va a dar datos, me va a dar contenidos, pero otra cosa es mi actitud para yo empezar a interrogarme con eso que encontré y poder resolver problemas, pero también cómo lo resuelvo si no lo sé aplicar de pronto. Entonces miremos que la inteligencia sí me sirve, pero la mediación pedagógica y la construcción arquitectónica mía propia, de mi propia conciencia, es lo fundamental que se hace en el aprender y el enseñar. Hasta luego, muchas gracias, me pasé, sigo saludando, gracias a todos los que se unieron y nos vemos dentro de 8 días. Voy a seguir con esta temática porque he encontrado cosas muy interesantes, por ejemplo, la fragilidad, por ejemplo, las claves neurolingüísticas y muchas otras cosas para que no nos dejemos llevar solamente por la inteligencia. Hasta dentro de 8 días y gracias.